Sintonía 1406 de AM. A continuación, publicidad. Ahí voy. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Ya estoy por aquí. Excelente. Bueno, estamos en el corte En el aquí. corte. Sí, Sí. Yo le está había, bien. yo iba a cortar también la transmisión, pero cuando vi que usted se pegó, la dejé ahí tranquila para que no inventemos. Ah, bueno, sí, es mejor no inventar, sobre todo conmigo y con Instagram. Así es, así es. Entonces, nada, Ajá. le pido a los que nos están viendo que hay gente conectada que se queden, entonces no va a haber corte. Vamos a volver con usted, doctora, y Ok. le planteo de una vez, ya lo había anunciado antes que estuviéramos aquí en el corte de la emisora, que bueno, además de todas las cosas que usted tenga bien decir, que ya habíamos empezado a hablar la semana pasada, hablemos Sí. hablemos un poco del primer boletín que ya ustedes emitieron, donde fijan, entre otras cosas, la fecha, que la última vez que hablamos no estaba fijada, donde habla del tema de que lo único que se va a exigir es la cédula o el pasaporte vencido vigente, donde hablan de la participación digital y la manifestación presencial, donde hablan de que la manifestación presencial va a ser solamente el 12 de diciembre y que, bueno, se podrá participar en el exterior, ¿no? Y obviamente hablemos del acto de hoy, que es importantísimo, que fue la juramentación del Consejo Ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, De acuerdo. esos son los De temas acuerdo. que le propongo, ¿no? ¿Cómo está Ok. todo? Todo está bien. ¿Vamos a continuar o tú tienes que hacer alguna cosa en la pausa? Tengo que esperar que regresemos aquí en la radio, porque estamos en pleno corte. Ajá. No, la Ah, gente ok. nos están viendo los seguidores de Instagram, pero la gente de la radio no nos está escuchando. Ya, Ah, ya, ok. ¿Me puedes esperar un segundo que me voy a hacer a buscar una cosa y ya vengo? sí, Con vaya. tu permiso. Ok. Ay, vale, aquí. Ahí los seguidores de Instagram, esperamos entonces a la doctora. Ya. Ya Ya. listo, ya lo verifiqué. Ok, Ok. perfecto. Aquí faltan 30 segundos para ir al aire ya. Ok, tranquilo. Yo porque prefería estar antes para no estar después No, haciendo no, marón. maravilloso. Doctor, una pregunta. ¿Usted tiene el boletín ahí a la mano? ¿Quiere No, que yo? no lo tengo, no lo tengo. Si tú quieres, recapitúlalo, por favor. Ok, perfecto. Voy a arrancar por ahí. Voy a arrancar por ahí. La presento y arranco por ahí. Ok, Arranca por ahí para que además se lo oyen todos los que te están oyendo en este momento, ¿no? exacto, exacto. El que no No, lo haya visto, lo oye. Ajá. exactamente. Y además esto lo voy a grabar y va a quedar colgado en mi cuenta de Instagram, etcétera. O sea Entonces que, es mejor que tenga la referencia. Exacto. exactamente. Perfecto. Ujú. Bueno, De acuerdo. faltan 20 segundos ya. Muy bien, Ok. ya vamos a volver. Mejor Ok. el internet ahí, ¿no? Bueno, sí, por lo menos Hasta ahora. mejor que el de la última vez. Bueno, porque la última vez fue tétrico. Sí. Bueno, aprovecho para decir que por aquí ya nos están saludando algunos amigos de la radio que están escribiendo. Bueno, Ajá. bueno, voy a empezar por saludar a los que están escribiendo. ¿Tú me dices? Ya estamos en sintonía con Cipriano. Muy bien, ya estamos de regreso, queridos radioescuchas, y bueno, también saludos a los amigos que nos siguen en Instagram. Además, este programa va a quedar grabado en mi cuenta, @HerediaCipriano. Ya tenemos a la doctora Blanca Rosa Mármol de León conectada con nosotros. Estuvo también la semana pasada, pero lamentablemente tuvimos tantos problemas de conectividad que no pudimos terminar la conversación. Quiero empezar por saludar a quienes nos están escribiendo por el chat de la emisora. Tuve un pequeño problemita aquí con el sitio de estaba soportando el teléfono. Ajá. Saludar a quienes nos están escuchando por la emisora y por la página web. Nos escribe Dilcia, buenas tardes. Nos escribe Nancy también, buenas tardes. Marcela, buenas tardes, doctor Heredia. Saludos desde Santa Cecilia. Jovito nos dice saludos Cipriano desde Puerto Píritu, Anzoátegui, escuchándolo atentamente, felicitaciones. Rudy nos dice buenas tardes, ya en sintonía desde Por la Mar, Nueva Esparta, hoy con electricidad, gracias a Dios la semana pasada no pude escucharlo. Y Magnolia nos dice hola, atenta a lo que nos habla hoy desde San Román. Bueno, doctora, tenemos público de todos lados de Venezuela, así que estamos bien. Sí, qué bueno.
Qué Sí, bueno es eso, ¿verdad? Es así muy es, bueno. así es. Bueno, mire, vamos entonces a comenzar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, que son exactamente 20 minutos. Y ya la semana pasada habíamos empezado a hablar sobre la consulta, aclarar algunas dudas. Yo creo que estoy tomando cuerpo a nivel de la opinión pública. Y bueno, quisiera empezar porque usted nos comente sobre el primer boletín que ya emitió el comité organizador en el cual usted forma parte, del cual usted forma parte, y que rápidamente resumo los puntos que allí se trataron y se dieron a conocer. El primero es establecer la modalidad en 2 fases de participación digital y manifestación presencial. El segundo es Sí, que para esta fase solamente se va a pedir la cédula de identidad y el pasaporte, esté vencido o vigente. El tercero, que la fase de participación digital va a durar del 5 al 12, mientras que la presencial solamente va a ser el día 12, que es el último. Eh, cierto. el, el quinto es que ambas fases de la consulta podrán participar todos los venezolanos, estén fuera del país o dentro, es decir, se va a poder participar desde cualquier parte. El sexto es que el comité organizador va a procesar junto a la Asamblea Nacional el texto oficial de las preguntas aprobadas. Y el séptimo es que en las redes oficiales del gobierno interino y de la Asamblea se van a ofrecer más detalles sobre el proceso de participación en la consulta. Entonces, sobre la base de estos 7 puntos, doctora, por favor, abónenos lo Sí, que usted crea considera necesario abonar. Ha habido mucha polémica, sobre todo con el tema de la fecha que se escogió. Mucha gente no sí. entiende por qué, y bueno, sería bueno que usted dijera algo al respecto. Muchas gracias, doctora. Bienvenida nuevamente. Bueno, gracias a ti y saludos a todos quienes te están siguiendo en este momento. Sí, realmente fíjate que nosotros siempre estamos cargando en cierta forma con unas situaciones que no son las que quisiéramos. Como cuando digo nosotros, quiero decir ANCO, la Alianza Nacional Constituyente Originaria, que como parte de la sociedad civil presentó la propuesta ante la convocatoria a la unidad que hiciera Guaidó. Esa fecha lo digo porque nosotros particularmente habríamos preferido que fuera el 5 de diciembre. Y teníamos listo, estaba a punto todo para el 29 de noviembre, 29 de noviembre en adelante. Me estoy refiriendo a la parte operativa de la consulta. Ahora bien, lo que pasa es que hay otros elementos que juegan allí y entre ellos los recursos para poder poner en funcionamiento todo lo que significa esto, y la gente, es bueno recordarle que el tiempo ha sido escaso, muy escaso. Estamos todo el tiempo en una carrera contra reloj porque, bueno, ya es el mes que viene, ya estamos a 4 semanas. Entonces, ojalá hubiera sido el 5, yo comparto eso con los que se expresan de esa manera, pero lo que se pudo fue empezarlo y terminarlo el 12 con la parte presencial. Es muy importante recordar que es mixto porque para muchas personas será más fácil la participación virtual, pero para otras no. Y es bueno en ese caso aclarar que está prevista asistencia para esos casos, movilización, sobre todo aquí en Venezuela, porque en el exterior yo creo que es mucho más fácil la parte virtual que aquí. Pero aquí en Venezuela hay quien no tiene el acceso pues a esas vías. Entonces está prevista inclusive una asistencia itinerante a los lugares donde se pudiera llegar cerca para que la gente pudiera hacerlo por vía electrónica si les resulta más conveniente. Y también es bueno recalcar que vamos a tener muchos puntos de libertad, que no sé si la vez pasada lo tratamos, que son los puntos donde se va a recabar cuando es presencial, para que se diluya la gente, para que no haya acumulación, previendo así el contagio del COVID y también previendo pues el seguimiento por parte del régimen, que indubitablemente siempre estará allí y que no sabemos qué conducta irá a adoptar. Pienso yo que le conviene la de dejar que el proceso se produzca, porque ellos están presumiendo
de demócratas, como siempre lo han hecho, pero en este momento en particular, con la convocatoria que tienen a las elecciones parlamentarias. Entonces, siendo esto así, yo creo que está cubierto un espectro bastante amplio para la participación en la consulta, y tomando un poco las palabras tuyas cuando comenzaste, se ha incentivado, se ha incrementado muchísimo el nivel de participación. Muchas personas ya están interesadísimas, muchas asociaciones de ciudadanos se han venido incorporando, y hoy fue, como tú lo dijiste, un día memorable con la incorporación de estas personalidades. Son gente de mucha valía, venezolanos de mucha valía, de excelente reputación, de lucha por Venezuela, y que nos van a dar, nos dieron ese respaldo y van a estar allí pues como un referente y como una asesoría, la cual apreciamos altamente. Fue un acto que se celebró con la presencia del presidente Guaidó y del cual de verdad salimos fortalecidos. Entonces creo que la consulta va bien. Quiero recalcar que nosotros, los de la comité organizador, estamos haciéndolo sin recibir ningún dinero, sin recursos. Estamos haciendo las cosas a nuestras propias expensas, y lo que se hace pues ha sido por otra fuente que tiene la asamblea destinada a eso, pero nosotros como comité, que quede claro que no hemos recibido absolutamente nada. Muy bien, muy bien. Bueno, importante las aclaratorias, doctora, ¿no? Sí, el tema de lo de la fecha, digamos que yo la mayor crítica o comentario que he escuchado es que dejar la parte presencial para el 12 pudiera facilitar que el régimen sabotee ese último día de la consulta, porque si hubiera sido, por ejemplo, el 6, se le hubiera dificultado un poco más sabotear desde el punto de vista de los servicios o del transporte, cosas así, porque ellos estarían en su propia movilización. Pero bueno, entiendo. Yo estoy de acuerdo con eso, yo quería que fuera así como tú lo estás diciendo. Sí, bueno, pero es lo que yo he escuchado, ojo, más allá de mi propia opinión, al final son temas que uno escucha y bueno, le parecen interesantes, ¿no? Pero bueno, pero también hay algo importante aquí, doctora. Si esa es la fecha que tuvo consenso, pues esa es con la que hay que trabajar, porque aquí la unidad es un factor demasiado fundamental. Es correcto, es eso, en eso estamos, y eso también nos lleva a otra preocupación grande que tenemos, que es que no hemos podido concretar las preguntas. ¿Ves? Y eso me tiene muy preocupada y tiene preocupados a todos, porque la gente está esperando eso, y con razón, para inclusive hasta decidir si participar o no, porque las preguntas como salieron, acuérdate que comentamos que resultaron hasta disuasivas, porque era tan larga y tan poco precisa, sobre todo la primera, que había que recapitular para entender bien qué era lo que se estaba preguntando. Sí, eso correcto. Tiene que ser corregido, y en eso estamos en la precisión para llegar, y sobre todo yo digo que debería ser más fácil, porque las preguntas las definen los objetivos, y los objetivos son cese de usurpación y gobierno de transición. Entonces correcto. La pregunta tiene que ir orientada a eso. Correcto. Ahora, yo me imagino que independientemente de que yo sé que las dos preguntas que habían sido presentadas ya hace bastantes semanas, que fue cuando se presentó y se aprobó a nivel de la Asamblea Nacional la consulta sobre la base del artículo 70, y se presentaron en ese mismo momento las dos preguntas que se aprobaron allí, yo sé que están en revisión, pero me imagino que el espíritu general que acompaña a cada una de ellas se va a mantener. El de la primera es en sentido aprobatorio de todos los mecanismos necesarios para salir de esta pesadilla, y la segunda es en sentido de rechazo a la farsa electoral que en paralelo está montando Maduro. Yo imagino que ese espíritu general se va a mantener independientemente de que la reacción cambie, ¿no? Correcto, esa es la idea. La idea es que sea reformulación, en el sentido de que todos los elementos que están allí se mantienen, indudablemente, porque esos son. Lo que pasa es que, como lo discutieron en la Asamblea y son tantas las opiniones, pues resultó eso tan complicado, de una redacción tan complicada.
Correcto. Doctor, aquí tengo varios mensajes. Astrid nos escribe, buenas tardes, diputado, yo he vuelto un lío con esto de la consulta. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ir a la consulta? ¿No ir? Yo lo que quiero es democracia. Bueno, por supuesto que hay que ir. De hecho, esto es un ejercicio ciudadano con base a un derecho establecido en la Constitución y que nos permite manifestarnos libremente, al contrario de lo que va a pasar en la farsa electoral, donde los resultados están ya prácticamente arreglados, por no decir otra cosa. No sé si usted le quiere agregar algo, doctora. Claro, sí. Invitar a este oyente a que participe. Tienes que participar porque es la única oportunidad que tenemos de hacerlo de una forma directa, sin intervención del Consejo Nacional Electoral y en ejercicio de la soberanía popular que reside en la ciudadanía. Es un recurso que además llena las características que en el ámbito internacional se han exigido para después darnos el auxilio humanitario internacional de ser el caso, porque el procedimiento reviste esas características de ser pacífico, electoral y democrático. Así que le pediría que se incorporara a esta consulta porque es el recurso que nos queda en la Constitución para lograr recuperar la democracia en Venezuela. Sí, yo he notado, doctora, y tal vez tenga algo que ver con la duda que tiene esta amiga, que hay alguna confusión de que como ahora estamos llamando a participar en un evento que la gente a veces no distingue muy bien entre consulta y elecciones, puede haber algo de confusión de que estamos llamando a votar, ¿no? En la fase final. Entonces hay que aclararle a la gente muy bien que esto es una ruta alternativa determinada por la fuerza democrática y que, por el contrario a la farsa, esto es para que la gente realmente pueda expresarse libremente y que es distinto a la farsa electoral de las supuestas elecciones parlamentarias que fueron convocadas por Maduro y su CNE para el 6 de diciembre, porque creo que hay algo de confusión en eso. Puede ser, yo creo que tienes razón en que vale la aclaratoria, porque como están juntas las dos convocatorias, la gente puede confundirse. Es verdad, hay que aclarar que esta no es una elección donde se va al Consejo Nacional Electoral como las anteriores y después nos burlan los resultados. Esta la estamos convocando nosotros los ciudadanos en ejercicio de la voluntad de la soberanía y con manifestación de la voluntad popular, y nosotros mismos lo vamos a controlar y vamos a hacer los escrutinios y vamos a ser quienes demos los resultados. Entonces eso debe darle confianza a la población, porque por una vez nosotros vamos a estar sin interferencia del régimen en esta manifestación de voluntad. Y es muy importante aclarar, como tú dices. Totalmente, totalmente. Miren, me disculpan que cada rato estoy volteando para acá, pero ahí está la pantalla que puedo leer. Tienes que leer lo que dice, claro. Así es. Bueno, muy bien. Dice Alberto, aquí Alberto le tira una flor, doctora. Dice, uy, este programa promete estar bueno. Va a estar la doctora Mármol, una eminencia, una dama muy respetada. Ahí está, pues, el comentario de Alberto. Bueno, se le agradece, se le agradece. Alberto nos escribe desde la Lagunita. Katiuska nos dice, hola diputado, ¿cómo estás? ¿Qué hay de Leopoldo? Bueno, Katiuska, Leopoldo está muy activo, como tú lo sabes, como lo habrás visto. Ya tuvo una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Está estructurando agenda para hacer una gira internacional. Va a ir a Europa, a varios países de Europa, va a ir a Estados Unidos, va a estar aquí en Latinoamérica, y va a estar muy activo. Leopoldo va a ser un factor muy importante en todo este conglomerado de gente valiosa que tenemos en el exterior, el canciller, el embajador ante la OEA, los embajadores a los países. Ahora se le suma esa fuerza que tiene Leopoldo en todo lo que hace, y estoy seguro que va a jugar un papel muy importante en cuanto a lo que presión internacional se refiere con respecto al tema venezolano. Bueno, sigo, doctora, con el tema consulta. Rubén dice, en Calabozo estamos aquí, los vecinos, tomando té y oyéndolos muy atentos. Ah, pero qué bueno, saludos para la gente de Calabozo, y organícense, porque yo sé que hay organización en todo el interior y están por grupos y coordinados
tanto por la MUD como por la Alianza Nacional Constituyente Originaria. Así mismo es, exactamente. Bueno, nos escribe aquí Jesús Enrique, desde Acarigua, Estado Portuguesa, más que atento a su excelente programa y saludos a la muy respetada y admirada invitada. Así que otra flor. Bueno, devuelvo esos saludos con mucho cariño, invitándoles a que nos acompañen porque tenemos que recuperar la democracia. Contamos con ustedes. Así es. Dice Katiuska, pregunta, ¿cómo va a quedar Guaidó después de la salida de Leopoldo? No, en la misma situación. Es que no varía la situación de Guaidó porque Leopoldo se haya ido. Guaidó es el presidente interino de Venezuela hasta que haya elecciones libres y Leopoldo López es el líder fundador de Voluntad Popular, que es un partido político, y además su comisionado para centro de gobierno, cargo que sigue ocupando aunque esté en el exterior. Así que la situación de Guaidó no varía un ápice porque Leopoldo López haya salido del país. Por el contrario, se fortalece porque ahora tiene a un tronco de aliados con una fuerza muy especial, trabajando activamente y 24 horas al día en el exterior por la causa de la democracia venezolana. Muy bien, dice Marisela, buenas, Maduro insiste en su propósito de convocar elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, a pesar de las presiones ejercidas por la comunidad internacional para un aplazamiento, y él persiste. Persisten dudas sobre la viabilidad logística para llevar a cabo la votación. ¿Qué pasará? ¿Qué debemos esperar los venezolanos? Que de nuevo se rompa el hilo constitucional como en el 2016. Saludos. Bueno, ¿qué opina usted de esto, doctora? Bueno, yo creo que esto está roto desde hace tiempo porque aquí no hay constitucionalidad de ningún tipo. Esas son unas elecciones que fueron convocadas de una manera fraudulenta y nosotros sabemos que, inconstitucional, y sabemos que el resultado va a ser fraudulento. Así que la decisión está clarísima, no hay que ir a esas elecciones parlamentarias, hasta fueron rechazadas en la OEA por las características que tienen, de manera que eso es una realidad, el fraude está cantado y no hay que participar en eso. Así es, muy bien, excelente, doctora. Aquí nos dice el amigo Dino, Cipriano, ¿por qué será que muchos artistas como Shakira quieren que gane la presidencia a Biden? Pero mira, ves que eso es un problema, mi estimado amigo Dino, de preferencias personales. Es decir, yo en lo personal puedo creer que Trump sea reelecto, pero si una persona quiere que se elija a Biden, yo tampoco creo que eso hay que hacer un problema, ¿no? Ya vimos la situación en la que están allá en Estados Unidos, la cosa está bien complicada, la diferencia es mínima, hay estados que se están disputando hasta por 0.3% de la votación. Por Dios, ¿quién no va a llamar un reconteo en un estado donde la diferencia es 0.3%? Pues tendría que ser loco. Exacto. Sí, absolutamente. Yo creo que lo que le llama la atención, digo yo, porque nombró a Shakira, es que sean precisamente latinoamericanos los que estén apoyando a Biden, ¿verdad? Porque también yo he oído el comentario de lo contradictorio que resulta que alguien que sale huyendo de Venezuela, de este así llamado socialismo, ¿verdad?, que ha destruido todo, se refugia en Estados Unidos y que después vaya a votar por Biden, que presuntamente tendría o vería con más con mejores ojos, digámoslo así, a un tipo de gobierno así llamado de izquierda, que es lo que dicen estos de aquí, que son. Exactamente. Bueno, entonces yo la primera parte del programa se la dediqué al tema de la elección de Estados Unidos, hice unas reflexiones sobre eso, manifesté mi deseo personal, pero también expliqué que hay una política de Estado bipartidista y que la línea gruesa con respecto a Venezuela se va a mantener, aunque seguramente cambiarán algunas medidas concretas, el estilo, la fuerza, hasta dónde se llega, etcétera, porque obviamente cada presidente le imprime a su gestión parte de su personalidad, ¿no? Rápidamente, doctora, porque ya nos quedan pocos minutos, voy a leer los últimos mensajes que nos quedan para que hagamos un solo comentario final. Bueno, Dino insiste con el mismo tema de que también muchos venezolanos en Estados Unidos, incluyendo artistas residenciados, ya quieren que gane Joe Biden, ya lo explicamos. Migdalia dice, buenas tardes, uno de los aspectos más delicados se refiere a las máquinas de votación, luego un incendio en los depósitos del CNE en marzo, quedaron inutilizadas al menos 2/3 de las máquinas. Buen punto, porque esto opaca la supuesta elección parlamentaria que están convocando.
ahorita lo comenta, doctor. Dice Elías Zambrano, doctora Mármol, tremenda jurista. Higuera, saludos de Miami, Florida. Amigo, leyendo acá y allá estamos, que según el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, el propósito de Maduro es acabar con y no termina la frase, con la Asamblea Nacional, perdón, con la Asamblea Nacional y desplazar a Juan Guaidó de la presidencia del poder. Dice Higuera, pero ¿quién nos garantiza que no alterarán nuestros votos, que no resucitarán a un gentío? Eso es lo que me inquieta y me desespera. Creo que Higuera no sabe que nuestra consulta no depende del CNE, sino que está siendo administrada de manera independiente. Ya le voy a dar la palabra. Manolo dice, mis respetos para ambos, porque tanta discusión entre los integrantes de la oposición, si debemos ser un frente unido ante la clara decisión de Maduro. Victoria, más que ama nuestro país y tiene un profundo conocimiento de nuestras leyes. Saludos de COGE, nos dice Victoria. Realmente hay confusión. Yo ahorita es que estoy quedando clara sobre este llamado. Mis respetos a su invitada, la doctora Mármol, que es una profesional excelente y una venezolana de las buenas que ama nuestro país y tiene un profundo conocimiento de nuestras leyes. Bueno, lo voy a tener que dejar hasta aquí porque nos va a cortar aquí el programa. Doctora, por favor, sus reflexiones finales y despedida. Gracias. Bueno, que es muy importante que recordemos que estamos actuando en unidad y que la propuesta se le llevó al presidente constitucional cuando él convocó a la unidad. Entonces, eso es fundamental. El segundo punto para recalcar es que no hay participación del Consejo Nacional Electoral, no puede haber muertos que resuciten ni tipos de fraude de esa entidad. Además, recordarles que solamente se necesita para participar en la consulta ser venezolano mayor de 18 años y puede tener el pasaporte o la cédula aunque esté vencida. Eso es bueno recordarlo. Y o sea que no va a haber dificultades en la manifestación de la voluntad y por eso es importante la participación dentro y fuera, porque mientras mayor sea la participación, mayor será la posibilidad que tengamos de recuperar la democracia en Venezuela, que para allá vamos, porque el objetivo de esta consulta es esa, ponerle fin a la tiranía y volver a la democracia. Así es, a través de un mecanismo no solamente de participación previsto en la Constitución, sino además un mecanismo políticamente válido para generar presión interna, porque no podemos poner todos los huevos solamente en la canasta de lo que estén dispuestos a hacer nuestros aliados externos, sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y no podemos quedarnos nada más mirando cómo el régimen hace su farsa sin nosotros hacer nada, y esto fue la propuesta alternativa que está siguiendo una y que tiene como corolario la consulta. Yo creo que es muy importante, doctora, porque fíjense que este comentario, con esto cierro, va más o menos del mismo camino, ¿no? Hay una confusión allí, no solamente, fíjense, porque me hace pensar que esta pregunta tiene algo que ver con la anterior, donde las personas están confundiendo nuestro llamado a la consulta como si estuviéramos llamando a las elecciones que convocó el régimen, y nada que ver. O sea, esto es un proceso activo. No vamos a estar en las manos del CNE, esto lo está dirigiendo un comité organizador del cual usted forma parte, va a votar todo venezolano mayor de 18 años con su cédula, su pasaporte en cualquier parte del mundo y esté o no esté metido en el registro electoral oficial. Es decir, hay que partir las aguas, parece que todavía más claramente para que todas estas confusiones se disipen. Esto es verdad, porque pueden incidir en la participación. Es muy importante que tú lo acabas de aclarar y además tenerlo en cuenta para seguir haciéndolo y hacer el efecto multiplicador en ese sentido. Así es, así es. Doctora, un placer. Muchas gracias por su tiempo, por su participación, por todo lo que nos ha aportado aquí en el programa. Y bueno, la volveremos a invitar dentro de algunas semanas para cuando estemos más cerca del día de la consulta. Ok, con mucho gusto. Muchas gracias. Saludos a todos tus clientes. Seguro, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bueno, muy bien, queridos radioescuchas, fue la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que estuvo aquí con nosotros conversando. Ya terminó su participación y con ella terminamos el programa del día de hoy. Gracias por haber participado. Quedaron algunas preguntas allí en el tintero. Saludo a todos mis seguidores de Instagram que están mandando sus mensajes. Y bueno, quisimos darle hoy también más entrada a los amigos de la emisora porque habían estado inquietos con respecto a
que no se habían leído mucho sus comentarios en los últimos programas, porque yo no he estado viniendo al estudio de manera frecuente, no vengo nunca en las semanas de cuarentena radical. Así que bueno, gracias a todos, esto fue todo por hoy, y bueno, nos vemos entonces y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, hasta la próxima. Chao amigos, gracias por todo.